A explicar hoy cuáles son los aspectos lingüísticos de los textos argumentativos, o lo que es lo mismo, cuáles son los rasgos de la lengua que caracterizan este tipo de textos. Hemos estudiado ya la evaluación pasada que cualquier texto tiene que cumplir tres propiedades muy importantes, que es coherencia, cohesión y adecuación. Bueno, en el caso de los textos argumentativos vamos a ver cómo se cumplen estas propiedades y cuáles son las esenciales para que el texto esté bien construido. La primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un texto coherente. Si vimos, os acordáis, que la coherencia era indispensable en cualquier tipo de mensaje, en los textos argumentativos es esencial, porque si no somos capaces de presentar de manera ordenada, con una disposición adecuada y sin contradecir los argumentos que estamos utilizando, no estaremos haciendo una buena argumentación. No penséis que esto es difícil de hacer, es muy sencillo y de hecho es frecuente que nos contradigamos en nuestros propios argumentos sin darnos cuenta. Por eso es muy importante que siempre seamos lógicos y coherentes. La otra característica esencial es la claridad. Os lo he puesto aquí en negrita, no podemos convencer a nadie si no somos claros, si no estamos diciendo algo entendible y de una manera sencilla. Para conseguirlo, o si os acordáis, os recomendé en el texto que os colgué en el aula virtual que era muy útil poner cada argumento en un párrafo. Si cada argumento lo encerramos en un párrafo, pues eso nos favorece para organizar nuestras propias ideas. Para que esos párrafos no sean textos así como islas, es imprescindible utilizar los mecanismos de cohesión. Estos mecanismos, recordad que son las que nos ayudan a que un texto se una, lo que llamaban las bisagras del conocimiento. ¿Cómo se puede hacer? Pues utilizando marcadores textuales, pero, sin embargo, no obstante, repitiendo ciertas palabras, procurando sinonimia, procurando recurrencias léxicas, bueno, pues todos los mecanismos que ya hemos estudiado. Y en el caso de los textos argumentativos es muy importante tener en cuenta que vamos a influir afectivamente en nuestro receptor y es muy importante saber que hay determinadas palabras, imágenes, algunas oraciones interrogativas que se llaman, que aluden directamente a la influencia afectiva que vamos a tener en el receptor y que ahora iremos viendo. Bueno, vamos a empezar viendo los rasgos morfosintácticos. Recordad, para los que no os acordéis, que los niveles de la lengua son varios. Son los que hablamos de los rasgos morfosintácticos, las palabras y la sintaxis, léxico-semánticos, que es el nivel que se refiere al significado de las palabras, y el nivel textual, que está relacionado precisamente con la coherencia, la adecuación y la cohesión, estos mecanismos. Bueno, pues vamos a ver qué rasgos son los que nos podemos encontrar en un texto argumentativo. Las modalidades oracionales. Pues ya habéis visto que cuando hacemos un texto argumentativo también tiramos de los textos expositivos, porque si queremos convencer muchas veces recurrimos a argumentos objetivos. Entonces para esto está estupendamente la modalidad enunciativa. Pero si queremos introducir nuestra opinión o recalcar nuestra postura ante determinada idea, veremos que es muy frecuente y utilizamos la modalidad exclamativa, interrogativa o dubitativa. Vamos a poner un ejemplo. Acordaos que el ejemplo que os he enseñado a argumentar es con lo de si el tabaco es bueno o no es bueno para la salud. Podemos decir en modalidad enunciativa, la mayoría de los cánceres de pulmón están asociados al consumo de tabaco y estamos dando un punto objetivo. Podemos decirlo de manera exclamativa, pero ¿acaso no sabemos todos que la mayoría de los tumores pulmonares están relacionados con el tabaco? O interrogativa, que lo he hecho así un poco a medias. Y también dubitativa. No está muy claro si existiría el cáncer de pulmón si desapareciese el tabaco. Por ejemplo, estos tres tipos de modalidades los vamos a utilizar con mucha frecuencia en los textos argumentativos. La sintaxis, si os paráis a pensarlo, la sintaxis va a ser siempre, casi siempre, oraciones subordinadas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de algo lo que queremos refutar, que queremos aportar datos, que queremos aclarar, vamos a utilizar siempre oraciones subordinadas. Por ejemplo, mirad, si yo digo,
El tabaco es la causa de muchas enfermedades, por tanto, debería de prohibirse su venta. ¿Veis? Ese por tanto introduce una oración consecutiva. En todos los casos, en muchos casos, estas oraciones subordinadas nos ayudan a hilar mejor nuestros pensamientos. Más rasgos morfosintácticos. Muchas veces utilizaremos la primera persona del plural y en concreto con verbos como creo, opino, me parece. No os penséis que siempre va a aparecer la primera persona del plural. Hay veces que aparece el llamado plural de modestia o plural inclusivo, porque hablar todo el rato de yo queda un poco pesado. Entonces muchas veces hablamos de, entendemos por esto o pensamos que el tabaquismo no es bueno y no es que pensemos todo el mundo en general, sino que se llama un plural inclusivo o de modestia porque con él intentamos incluir la opinión de los demás en la nuestra propia. Es muy frecuente. Y hay veces que también utilizaremos la pasiva refleja, porque también es inclusivo, no sé si os dais cuenta. En general se entiende o se considera o incluso oraciones impersonales, pero es muy frecuente que aparezca la primera persona del singular y del plural. Las formas imperativas en los verbos y de perífrasis también son muy frecuentes porque, como os pongo aquí, inciden directamente en la actitud del receptor. Cuando decimos, dime si no está claro ya que el tabaquismo es un problema muy grave. También utilizaremos tecnicismos en las argumentaciones que sean más técnicas, más especializadas, pero sobre todo utilizaremos adjetivos valorativos, es decir, aquellos que va incluida la opinión del emisor. Por ejemplo, la terrible epidemia de tabaco. Por ejemplo, ¿veis? Ese terrible es un adjetivo valorativo porque aunque no ya está incluyendo una valoración por parte del emisor. Y por supuesto serán muy frecuentes los sustantivos abstractos, porque en un texto argumentativo siempre estamos defendiendo ideas o conceptos, aunque nos basemos en asuntos concretos, pero siempre estaremos defendiendo el peligro del tabaquismo, la dificultad del aprendizaje online, ¿veis? Siempre estamos hablando de sustantivos abstractos. Ya hemos hablado antes del uso de conectores. Quería hacer un pequeño hincapié en el uso porque es muy frecuente que en los textos vuestros, los que escribís vosotros, no utilicéis bien los conectores. Los conectores son conectores lógicos, se llaman en algunos libros, y lo que intentan es unir el pensamiento. Entonces sería incorrecto decir son las 8:30, me estoy aburriendo y por tanto no he trabajado nada. No sería tan correcto como aquí, que es un conector que está añadiendo algo más. O son las 8:30, debería marcharme, así que me voy a quedar otro rato. ¿Veis? Si digo así que, estoy utilizando un conector que es inadecuado. Por eso es bastante importante que antes de escribir un texto veáis cómo los usos de los conectores son los correctos y los adecuados. Tenéis colgado en el aula virtual y en el libro un índice de conectores que os va a venir muy bien para estos textos. Para terminar con estos rasgos que vamos a encontrar en los textos argumentativos, es muy interesante el uso de las interrogaciones retóricas y de la ironía. La interrogación retórica, os recuerdo que es aquella interrogación que no espera respuesta, pero alguien puede dudar hoy que el tabaquismo es un mal, por ejemplo, ¿no? Y la ironía es muy frecuente. De hecho, hay constantes argumentaciones que se basan en la ironía. Ya sabéis que la ironía es decir lo contrario de lo que se piensa. Por ejemplo, bueno, todos estamos de acuerdo que el tabaco es una cosa maravillosa y buenísima. ¿Veis? Estoy diciendo lo contrario de lo que quiero. La ironía tiene que ser muy sutil y para utilizarla hay que manejar muy bien lo que queremos decir, pero lo encontraréis en muchos textos, es bastante importante. Y por último, bueno, esto no es tan importante, ya lo hemos hablado, pero lo que os repito siempre, tenemos que organizar muy bien las ideas con enumeraciones, con estructuras paralelísticas, siempre que el texto quede claro.
En el PowerPoint este que os voy a colgar, que aunque ya os he colgado uno, este también os lo colgaré, veréis que vuelvo a apuntar un poco cuáles son los argumentos que podemos utilizar. Aquí los tenéis, no voy a continuar grabando este vídeo, pero a partir de aquí podéis revisarlo en internet, porque además os he añadido algo que me ha parecido muy interesante sobre las falacias, que ya hemos trabajado sobre ellas, pero como veis son todas las falacias que podemos encontrar y os la añado porque me parece interesante que siempre que os paréis a escribir un texto, siempre que veáis un telediario, siempre que veáis un debate, siempre que tengáis contacto con un texto argumentativo, seáis conscientes de que es muy, muy, muy posible que se estén sustentando en falacias y hay que ser muy crítico para cogerlas. Bueno, por eso os las dejo aquí y espero que os valga. Venga, hasta la próxima.